el Campeonato Mundial de Brawl Stars, la competencia oficial de deportes electrónicos organizada por Supercell. De hecho, cientos de los mejores equipos de jugadores de todo el mundo se tienen que preparar para partirse las mandarinas en fervientes, épicas y emocionantes partidas para ganar un chingo de premios y tener el honor de levantar la copa del campeonato. Oh, bueno, ese es el lado bonito de este evento, porque por el otro lado, cualquiera que tuvo que ver estos torneos de campeonato, ya sea en el contexto de Brawl o de cualquier otro juego con su propio competitivo y campeonato, ya sabrá que son extremadamente aburridos de ver. Personajes rotos de turno, baneos repetitivos, combos predecibles, personajes tan olvidados que no los juega ni el que los creó, a menos que reciban un buff potente. Y si aparece alguien que juega un Brawl olvidado y gana una partida importante, hay que hacerle un altar por tal tremenda proeza. Y eso que estoy hablando del formato actual con bloqueos, donde al menos hay un poquito de variedad. Porque si hablamos del anterior formato a ciegas, era una guerra de brawlers repetidos a más no poder en la mayoría de ocasiones. Y para rematar, los cambios de balance que muchas veces solo generan mucho más caos que soluciones, con buffs bien locos y nerfs muy brutales y muchos insuficientes, y sumado a diversos factores más, hacen casi imposible un Brawl Stars donde todo esté balanceado y competente, dando como resultado que muy pocos se tomen en serio el competitivo y muchos otros solo lo miden por el premio de turno en la página oficial del campeonato del juego o checar combos interesantes para copiarlos. Muy bien, ya expliqué el suficiente contexto. Ahora viene lo interesante. ¿Hay una manera de mejorar esta situación? ¿Cómo podríamos hacer más divertidas las partidas donde todos los brawlers puedan brillar? La posible respuesta: una idea que estuve analizando por meses hasta llegar a una conclusión válida que me convenza, la cual quiero compartirles. Así que prepárense, porque esto va a ser muy extenso de explicar esta idea, debido a que voy a remarcar muchos puntos a tomar en cuenta para dar un veredicto final cubriendo la mayor cantidad de cabos sueltos posibles. Pero valdrá la pena. Y si fracaso y no llego a nada, pues ni modo, hice lo mejor que pude. Así que muy bien, comencemos de una buena vez. La idea en cuestión la llamo la barrera de puntos, la cual consiste en una regla la cual trata de que cada partida competitiva de Brawl haya un límite de puntos para cada equipo. Pongamos por ejemplo 10 puntos, los cuales cuando un equipo elige un Brawler, estos puntos se consumen. Así que mediante una tier list competitiva de todos los Brawlers, se les serán asignados puntos dependiendo en qué posición estén en el meta. Por ejemplo, los rotos valen 8 puntos, los fuertes valen 6 puntos, los normales valen 4, los débiles valen 2 y los podrios valen 1 punto. Y aquí es donde la barrera empieza a trabajar. Cada equipo de jugadores que van a entrar en combate tienen que armar un combo de brawlers que no exceda la barrera de 10 puntos previamente asignados. En otras palabras, si un equipo elige un brawler roto que vale 8 puntos en la tier list, estarán forzados a elegir brawlers podridos que valgan 1 punto para no superar la barrera. Otro ejemplo más sencillo: Colette en Ataraco está en roto, siendo una de las más poderosas, pero si alguien la elige ya no contará con los brawlers aliados que normalmente la complementaban, siendo forzada a jugar brawlers nefastos que balancean su poder, cancelando por completo un montón de combinaciones rotísimas. ¡No! ¡Romperás al juego! ¡Ah! Y provocando que los jugadores competitivos tengan que planear mejor sus combos y tomar más en cuenta a los brawlers por sus mecánicas que por su poder en general. Porque sí, ya que como ustedes ya sabrán,
Muchos brawlers estaban rotos debido a que otros brawlers rotos compensaban sus debilidades entre sí. Pero con este impedimento detenemos toda la porquería de los rotos y los brawlers de categorías bajas tendrían más chances de poder brillar. Y sin necesidad de algo tan radical, por ejemplo que los brawlers rotos tengan prohibido ser jugados en los torneos. Muy bien, espero haberme explicado correctamente a ustedes con toda esta idea. Ahora pasaremos a los ciertos aspectos que expanden las posibilidades de esta idea, para que entiendan todo el potencial de la misma. ¿Cómo se implementará esta idea? En los torneos competitivos habrá ciertos moderadores encargados de revisar las tier lists para que luego administren los puntos correspondientes. Y de ahí los jugadores deben respetar esta nueva regla y nosotros veamos cómo se las arreglan para armar sus combos. ¿Y quiénes asignarían las tier lists? Aquí entran en juego los creadores de contenido, o sea los brawltubers y en específico los que le saben al competitivo. Ellos serían los encargados de estar creando tier lists en base a su experiencia y la de los jugadores pros para crear las tier lists más apegadas al competitivo. Y aquí lo interesante, los moderadores podrían elegir tier lists de cualquier brawltuber en un mes y al siguiente mes elegir otra tier list ya actualizada, provocando que los combos competitivos cambien constantemente cuando quieran, y ahora en el campeonato ganará el equipo que mejor se adapte. Algo complejo en las tier lists. Un punto malo a destacar es, como ustedes ya sabrán, Brawl Stars, a diferencia de otros juegos competitivos convencionales, este tiene múltiples modos de juego en vez de uno, y cada modo con mapas distintos donde los profesionales deben jugar. Y cada modo de juego y cada mapa tienen sus propias reglas y sus propios brawlers rotos de turno, haciendo que no sea factible usar una tier list general. Así que en su lugar se tendría que usar una tier list por modo o mapa en caso de que queramos que las cosas sean lo más justas posible. Esto remarca aún más la importancia de los creadores de contenido que se encarguen de estos análisis, para evitar sobrecargar a los moderadores. Bucles y paradojas. Otro detalle a tomar en cuenta que se me hace interesante para contar: ¿qué tal si hacen una tier list en base a este sistema de barrera de puntos? Provocaría que muchos brawlers que antes estaban olvidados ganen tanta notoriedad que suban de rango, y otros que se consideraban fuertes ya no lo sean tanto y bajen de categoría. Simplemente los puntos cambian, y como los puntos cambian, los combos también cambian. Esto debido a que ahora que los rotos, al no contar con sus combos estrellas y ser forzados a jugar con brawlers bodrios, son más fáciles de hacerles frente en igualdad de condiciones. Mientras que los brawlers bodrios, viendo que muchos brawlers rotos que los molestaban están fuera de la ecuación, demuestren su verdadero potencial. Una gran variedad. Algo bueno de esta regla de la barrera es que se complementa muy bien con ambos formatos anteriores, a ciegas o Pixie Bands, o con ambos sistemas, o lo que le dé la regaladísima gana a Supercell. Y otro detalle interesante es que los jugadores profesionales ya no tienen claro a qué brawler dar un bloqueo, cancelando por completo los mismos bloqueos todo el tiempo. Y más aún a la hora de que Supercell agregue nuevos brawlers, sin importar si están rotos o débiles, o implemente mecánicas nuevas de combate. Y todo esto sumado a lo anterior mencionado, la variedad de jugadas y estrategias nuevas aumentaría exponencialmente. No se sorprendan si por ejemplo miran combos con Mortis, Janet o Sandy en atraco, o tanques en casa estelar siendo jugados más de la cuenta. ¿Y qué hay de los cambios de balance? Con los cambios de balance, con la implementación de esta regla, Supercell no sabría por dónde balancear. O sea, normalmente siempre se basa en el competitivo para hacer cambios de balance, pero como esta regla es exclusiva del competitivo, tendría que sacar de la ecuación el competitivo.
Aunque pensándolo bien, simplemente bastaría con ver el modo de copas para hacer estos cambios de balance. Y la verdad, el potencial de esta regla es muy confuso, pero más asombroso de lo que soy capaz de imaginar. Porque en serio, entrando en contexto, si Supercell hace cambios de balance, los nerfeados seguirían brillando, o más ya que son más baratos. Pero los rotos, por estar forzados a jugar con débiles, nunca se saldría de los límites. Otra vez remarcando el asombroso aumento de la variedad de los combos. Más bien la pregunta sería, ¿qué tan roto o tan bodo tendría que ser un brawler para que ni aún con esta regla funcione? Ahora aquí viene lo más feo del asunto, la implementación dentro del juego. ¿Sería posible agregar esta idea como parte de la mecánica del juego? Depende. Primero lo primero, esta idea estaría un tiempo funcionando dentro del ámbito competitivo del juego para ver si la idea tiene o no potencial. Y si se llega al veredicto de que esta idea sí funciona y la gente quiere que se agregue al juego, lo que se me ocurre es esto. La primera opción posible sería que se implemente en el modo Ranked para aprovecharlo. Pero el principal problema es que ahora que hay más variedad de brawlers, sería imposible saber qué brawler subir de nivel para jugar decente con esta regla activa, ya que antes solo te enfocabas en subir a los rotos de turno o en su defecto a tus favoritos y ya está. Y por la forma en que funciona la barrera, o sea, solo imagina este escenario: estás jugando a Rankeds con la nueva regla y el random que te tocó elige al roto de turno, y luego veas que todas tus opciones son brawlers de muy bajo nivel y los que sí tenías subidos fueron brawlers bloqueados porque son caros, ya que no tenías idea de qué maxear, o peor, que ni siquiera tenías desbloqueada tantos brawlers, dando a entender que el modo Ranked tendría que permitir que las Rankeds estén disponibles todos los brawlers maxeados. Y esto significa que Supercell perdería un incentivo para que la gente compre micropagos en Brawl, ya que Brawl se financia con la necesidad de la gente de maxear rápido. Y ahora que el modo Ranked no tiene ese incentivo, perdería dinero potencial. Y ya saben cómo se pone Supercell cuando amenazan sus ganancias. Así que no es una opción óptima para esto. Así que nuestra mejor opción sería que esta idea simplemente como nueva mecánica de unas nuevas Rankeds, pero exclusivo para los clubs, con sus propias ligas, más la idea de poder jugar brawlers sin desbloquear, dando como resultado como un rework al modo del chancho, dando a su paso estas ventajas: que Supercell tenga un lugar seguro para analizar el comportamiento de esa mecánica para ver qué puede hacer con él, los jugadores profesionales tengan un lugar para entrenarse con esa nueva mecánica para los torneos competitivos, los jugadores más casuales podamos jugar cuando queramos mientras esperamos los eventos grandes del club. Daría un montón de incentivos a la gente de unirse a un club, ya que aquí, como es un modo de juego más balanceado, puedes jugar con brawlers que ni tienes. Cancela por completo esa limitante molesta que tuvieron los clubs en los anteriores formatos, donde un club no podía ascender en ligas a menos que tuviera un montón de jugadores maxeados. Pero ahora solo se tendría que entrenar a los jugadores nuevos que entren al club. Pero otra vez tenemos un problema nuevo. Este modo, a como lo escribí, sería tan bueno que eclipsaría por completo al modo Rankeds, en especial porque ahora, como es el nuevo formato de competitivo, los jugadores profesionales no tienen razones sólidas para jugar Rankeds, más allá de los drops de skins, ya que usaban las Rankeds para entrenarse, y ahora que deben entrenar en un otro lado, caramba. Esto solo demuestra que Brawl Stars tiene un grave problema de diseño. Hay tantas cosas por hacer entre el modo de copas, Rankeds y esta idea de clubs que se arruinan y se cancelan entre sí. Si Supercell se enfoca en uno, otra sale perjudicado. Ok, creo que este problema da para un nuevo video de mejoras. Y muy bien, eso es todo por hoy, amigos. Así que aquí concluye el tema de hoy. Harían las partidas del competitivo mucho más entretenidas y disfrutables de ver,
Si se logra implementar el juego, devolvería la variedad que el juego necesita entre sus jugadores. Ayudaría a un elemento eclipsado del juego, o sea los clubs, a tener la gloria que se merece. Supercell tendría que hacer cambios muy grandes en el juego para implementarlo debido al error del diseño detectado. Muy difícil de monetizar, y sin monetización, Supercell menos querrá implementarlo. Estaría limitado a solo el campeonato de Brawl en el peor de los casos. Muy bien, banda, aquí mi trabajo terminó y el de ustedes acaba de empezar. Ahora les tengo unas preguntas. ¿Qué les pareció la idea? ¿Tienen algo que agregar o criticar respecto de la idea? ¿Qué otra idea te gustaría dar para mejorar el competitivo? ¿Tienen dudas sobre el video que les gustaría que les dé más explicación? Todo eso me lo dejan en la caja de comentarios. Muy bien, aquí me despido y nos vemos. Un gran y enorme agradecimiento a estos increíbles seguidores: Isaac Tafish 23, El Panagat 130, Danilo es Real XD, Thelma Brawler, Amaro Goku 01, Luis Jacket, Oscar González Ocampo 3585, Juan YT 239, Alex 01, Jefferson 4665, User BQ3BM5II5S, Wow XT01, A la Madre un Perro Soviético 1492, Mr. Muerte 9754, Jeremy Barahona 3416 y Pacman Herrera 5912.